ya a nuestra primera conferencia magistral. Le voy a pedir a la doctora Patricia Frola, que es representante de CIESI, que tome el curso de este espacio. Gracias, Patti. Un honor y un gusto enorme, querida Patti, estar aquí en este magnífico foro en su segunda jornada que ha sido verdaderamente espléndida, de muchos aprendizajes. Lo digo con conocimiento de causa porque me tocó estar ayer en una sala y así fue. Efectivamente, pues tengo el gran honor de presentar a nuestro conferencista magistral, toda una luminaria educativa, nuestro invitado. Y quisiera yo más o menos dar la mecánica de esta actividad. Voy a tener el gusto de presentarlo, leer una breve reseña del doctor Jorge Alfaro y él va a trabajar una disertación, va a dar una conferencia que se llama ni más ni menos que los saberes acumulados de las maestras y los maestros en México. Procedo entonces a leer una breve reseña gráfica del doctor. El doctor Jorge Alfaro Rivera, en cuanto a su preparación profesional, él es profesor normalista de educación primaria, es licenciado en educación especial, maestro en pedagogía y tiene especialidades en diseño de experiencias de aprendizaje, formación de formadores, innovación tecnológica aplicada a la educación, formación de tutores en línea y evaluación educativa. Él tiene un diplomado en inteligencia artificial aplicada al salón de clases. Es doctor en pedagogía y candidato a doctor en investigación educativa. En cuanto a su desempeño profesional, ha sido profesor en educación primaria, maestro multigrado, maestro en educación especial, en telesecundaria, terapista de lenguaje, director, supervisor. Tiene también participación en diferentes programas de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente su base es como maestro de tiempo completo en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa del COMIE y sus líneas de investigación son formación docente e innovación tecnológica, evaluación educativa, formación de investigadores y trabajo en redes de docentes e investigadores. Ha participado en diversos proyectos de investigación en redes nacionales y extranjeras. Tiene diversas publicaciones en revistas indexadas y en libros, con temáticas sobre formación docente, investigación educativa, comunidades epistémicas. Asimismo, ha participado como tallerista, ponente y panelista en diversos espacios académicos. Algunas menciones especiales que vale la pena recordar. Él ha sido ganador del concurso de video con la temática Alumnos Normalistas Trabajando para la América Latina por parte de la OEA. Ha sido ganador del segundo lugar en esquemas de formación docente del CINADEP en México, otorgado por el Comité de Tecnología e Innovación aplicado a la educación en Londres, representando al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo, fue reconocido con doctorado honoris causa por el claustro doctoral y la Asociación de las Naciones Unidas a través del World Federation of United Nations Associations. Pues podría seguir con la reseña del doctor Jorge Antonio Alfaro, pero es meramente una muestra de esa trayectoria tan brillante que ha tenido usted. Doctor Alfaro, adelante, es usted dueño de la voz. Muchas gracias, querida Patti. Antes que nada, agradecer al comité, a la doctora Ganem y a todo el comité organizador por esta oportunidad de poderme dirigir a mis compañeras y compañeros docentes que pertenecen a diferentes instituciones y que están participando en este evento al cual fueron convocados, y que me da mucho gusto poder estar acá con ustedes. Déjenme nada más poder subir la presentación. Si considera, doctor Alfaro, puedo compartir con nuestra audiencia algunas preguntas detonadoras que nos Sí, dan la pauta para arrancar, porque bueno, la temática merecería horas de disertación, pero centrando amablemente el doctor, centrando la discusión, centrando la disertación,
nos propone algunas respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuánta experiencia pedagógica de las y los docentes se ha desperdiciado en México cada vez que una reforma borra la anterior? Esa es una de las preguntas detonadoras y que emergen del sentir docente. En un segundo momento, y quiero leer todo el bloque de preguntas para que el doctor pueda, con toda amplitud, manejarse tendiendo a estas mismas. Número 2. ¿Puede existir una verdadera transformación educativa cuando los planes y programas cambian más rápido que los tiempos reales de apropiación de los docentes? En la número 3, ¿las y los maestros han sido realmente sujetos de una construcción pedagógica o en ocasiones simples operadores de reformas sexenales? Y la 4, igual de retadora, doctor Alfaro, ¿qué consecuencias cognitivas, emocionales y metodológicas deja en el magisterio vivir en permanente incertidumbre curricular, pero también epistémica? Pues para abrir boca, si me lo permite, doctor Jorge Antonio Alfaro, pues es con lo que daríamos inicio. Maestras, maestros, bienvenidos a esta segunda jornada en nuestro foro de buenas prácticas. Muy bien. ¿Me confirman nada más, Pati, si están viendo ya la presentación? Sí, totalmente. Correcto, muy bien. Nuevamente, buenas tardes. Decirles que Pati y un servidor platicamos sobre cómo poderles presentar a ustedes este interesante tema que tiene que ver con los saberes docentes y cómo esos saberes docentes se ven atacados, disminuidos con los cambios tan constantes de las reformas educativas. Sin embargo, hay forma, justo con lo que mencionaba la doctora Ganem al principio, de ir más allá de la incertidumbre y cómo rescatar esos saberes docentes, esa experiencia acumulada y cómo podemos afrontar desde ahí los retos de todos estos cambios sistémicos. Estas preguntas es como la reunión de varias interrogantes que los maestros, las maestras nos hacen acá en el sindicato, específicamente en el área de profesionalización, ante los procesos de capacitación o los cambios y además por un proyecto de investigación que estamos desarrollando ahorita con la Internacional de la Educación sobre el impacto o los impactos que están teniendo este y otros cambios en la salud socioemocional, la salud mental y la salud socioemocional. Y bueno, a partir de ahí, pues me pareció muy interesante. Para hacerlo y poder contestar las preguntas, estas y otras que fueron planteadas por diferentes maestras y maestros, acomodé una presentación que está dividida en 3 partes. La primera, contexto y paradigma, que nos habla de cuál es esta problemática, qué está provocando en nuestras compañeras y nuestros compañeros. El segundo, el que tiene que ver con identidad y fortaleza, porque el problema de los cambios en las reformas no solo afecta a los docentes en servicio, sino también a quienes se están preparando en las escuelas formadoras de docentes para hacerlo, porque ellos, algunos estudian con una reforma y cuando salen ya está puesta otra, o cuando ya están al servicio y apenas están empezando a conocer en vivo lo que es, pues cambian. Bueno, ahí también hay una situación, pero que afortunadamente en las normales me parece un poco más o menos problemático tratar de identificar algunos factores que pueden ayudar a vencer estos retos. Y finalmente, un apartado que denominé sistematizar y proteger nuestra experiencia, y quiero terminar con unas 5 propuestas que considero que pueden ayudar a las y los docentes a conservar esta experiencia docente, a no desanimarse, a no perderse en el andar de nuestra práctica docente, y que las he visto prácticamente en la práctica cotidiana de lo que hacemos desde aquí, desde la formación, desde la profesionalización docente, cómo estas 5 propuestas pueden ayudar a que no nos sintamos derrotados, a que no sintamos que estamos perdiendo y que no tiene mucho sentido luego apropiarse de todo esto y que va teniendo cambios considerables. Empezamos entonces con contexto y paradigma. Calcular con exactitud la cantidad de experiencia que se desperdicia
en o en cada reforma, realmente es una tarea muy compleja, no podríamos cuantificarlo así exactamente con muchísima precisión, pero lo que sí se puede hacer es dimensionar a través del impacto. Y a través del impacto, lo que he estado observando en estos 14 años que tengo aquí, trabajando concretamente sobre la profesionalización y que me ha tocado ver 3 reformas, bueno, pues está la erosión del saber acumulado. Cada vez que hay una reforma educativa, se impone algo así como un borrón y cuenta nueva. Olvida aquello y ahora ponte a trabajar en esto. Y ahí, en ese momento, se produce una pérdida significativa, no solamente de experiencia o de saber, sino de un capital intelectual que hemos construido a lo largo de esos 6 años o de esos 2 sexenios, y luego hay otro cambio. ¿Qué ocasiona eso? Obviamente la pérdida en el dominio del espacio pedagógico, porque nos enfrentamos a una disonancia, a una disonancia cognitiva cuando estamos apenas aprendiendo sobre un paradigma y ya tenemos otro encima, y eso hace que nuestro cerebro y nuestras emociones se conflictúen al entrar en ese tipo de ejercicios. Se muere el conocimiento contextual, es decir, aquello que aprendimos ante el aplicar un determinado modelo o un determinado plan y programas, y la experiencia que se dio en esos contextos desafortunadamente se pierde, y con ello se pierde mucho de la experiencia que hemos ido adquiriendo como docentes. No se nos olvida, no la perdemos totalmente, porque es lo que nos hace poder responder ante los planteamientos y necesidades. Y eso entonces trae de por sí esa erosión que se da en la identidad profesional. ¿Y cómo la notamos? Y que seguramente coincidirán conmigo. Hay una sensación constante de desgaste, nos desmotivamos, hay una pérdida del entusiasmo al enseñar, es decir, al menos en algunos días de la semana o del ciclo escolar estamos diciendo, bueno, ¿como para qué? Sentir que ya no vale la pena innovar, porque si yo intento innovar y generar un cambio y de pronto viene una situación de reforma y ya no sé o ya no puedo conservar aquello que estaba haciendo. Se reduce la práctica docente solo al cumplimiento administrativo. Pareciera que la autoridad está más preocupada por las cuestiones de carácter administrativo, y además eso impacta obviamente nuestro quehacer docente. Hay una desconexión emocional con los estudiantes, hay la percepción de que nuestra experiencia y la voz del maestro ya no son valoradas como eran valoradas antes, cuando muchos de nosotros éramos alumnos, y obviamente hay una crisis en la que el docente cree que debería dejar la educación y no haya cómo sistematizar obviamente la práctica docente. Todo eso provoca que vivamos bajo un estado de reforma permanente, pero también de cambios constantes, lo que genera un impacto muy profundo en el magisterio, que es muy palpable, que es cada día lo escuchamos más entre nuestras compañeras y los compañeras, afectando en nuestra arquitectura mental, en la estabilidad emocional y obviamente en nuestra práctica pedagógica. Y eso trae consigo consecuencias cognitivas, consecuencias emocionales e incluso consecuencias metodológicas. Algunas cognitivas son el agotamiento de la carga mental, la disonancia cognitiva que ya lo había expuesto, la saturación por la novedad. Ahorita que, por ejemplo, entró la NEM, de momento se dio un amor grande por todos los proyectos, y yo catalogo en los encuentros pedagógicos que tenemos que dio la proyectitis, aunque ya no sabemos luego mucho como para qué o cuál era la finalidad del proyecto. Hay una fragmentación del saber. Entre las emocionales más significativas, el síndrome de la indefensión aprendida, ya que se vulnera nuestra dimensión afectiva, afectando nuestra identidad y el ánimo profesional. La desvalorización profesional, el estrés burnout. Entre las consecuencias metodológicas, del eclecticismo al refugio tradicional, es decir, nos obligan de pronto a tomar de chile, de mole, de dulce, de todo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es de alguna manera dar resultados, y eso nos lleva al refugio tradicional, a donde yo me sienta más a gusto. Bueno, cumpliré con la tarea administrativa que me piden que haga proyectos o que haga esto, pero regreso a donde yo me siento protegido, a donde yo me siento bien. Y eso trae como consecuencia el simulacro pedagógico,
el eclecticismo desarticulado y el refugio en lo que llamamos más tradicional. Eso es lo que se provoca un efecto llamado sedimento, donde los docentes terminan cargando con una mochila burocrática de formatos y vicios administrativos de las reformas pasadas que nunca terminan completamente de limpiarse, ¿no? Y eso obviamente tiene implicaciones del cambio de manera permanente. Dos muy evidentes que se observan en esta presentación, aludo a lo que es la saturación, la terminología empleada y la disonancia, y ahora antes teníamos que manejar competencias y aprendizajes significativos, y hoy ya son proyectos, y hoy ya son campos formativos, y entonces hay esa disonancia cognitiva y obviamente el simulacro, cumplir administrativamente, es decir, más la forma, sin cambiar realmente la práctica. ¿Por qué es grave esta situación? Bueno, pues porque afecta la salud emocional de los docentes, cada vez más deteriorada, la calidad de las relaciones pedagógicas, la propia innovación educativa, la permanencia en la profesión e incluso el crimen escolar. Un maestro con identidad profesional que estuviera fortalecida, inspiraría, crearía, acompañaría y transformaría. Y coincido con la doctora Ganem. Muchos, afortunadamente muchos maestros no han caído en este desahucio y seguimos haciendo lo que mejor podemos para tratar de mantener esa identidad profesional que nos permite inspirar a otros. Cuando la identidad profesional se construye continuamente a través de las experiencias, de las narrativas, del reconocimiento, de los vínculos y de un sentido de pertenencia, entonces es muy difícil que se pierda la vocación y es muy difícil que se pierda estos saberes y estas experiencias con las condiciones que genere el cambio. La realidad de nuestro sistema educativo sugiere, más que una evaluación científica y rigurosa, nuestro país ha caído en la acumulación de discursos y reformas sexenales que no permiten consolidar una evidencia longitudinal. Empezamos en el borrón y cuenta nueva, nos lleva a la pedagogía del escritorio, al simulacro administrativo, a ser saturados o estar saturados por la novedad de lo que implica ese cambio o esa reforma. Se invisibiliza la experiencia, que eso es lo más peligroso que puede haber en nuestro trabajo como docentes, y obviamente se evidencia esa falta de poder saber hasta dónde una reforma puede efectivamente trabajarse o desarrollarse. Es decir, se cae en algo que denomino el desperdicio pedagógico. Y la imagen refleja muchas de esas cuestiones y si se fijan, ahí están los papelitos, las reformas, las hojas y todo justamente en lo que desafortunadamente muchas veces caemos. Y eso genera un ciclo del desperdicio. Déjenme ver porque ya no recorrió. La voy a bajar. Voy a subir. Y eso lo denomino yo el ciclo del desperdicio. Y es que estamos constantemente en una lucha entre el reloj político contra el reloj pedagógico. Un currículo, por estudios que se han hecho en otros países e incluso en el mismo nuestro, un currículo tarda 8 años en madurar. Sin embargo, la política cambia cada 6 años o antes. Este desfase condena a nuestras compañeras y compañeros a ser un eterno principiante de las diferentes reformas. Siempre estamos tratando de entender el nuevo cambio y cuando ya le estamos empezando a entender, resulta que ya hubo un cambio, ya hubo una situación. Y entonces viene lo que estamos viviendo ahorita con la nueva escuela mexicana y lo que teníamos antes de ella. ¿Una ruptura ideológica o es una gran posibilidad de evolucionar? Algunos decimos, bueno, pues es que estábamos acostumbrados o habíamos apenas aprendido cómo hacer una y de pronto nos cambian. Pero también hay quienes lo vemos como una posibilidad de evolución, como una posibilidad de poder aprenderlo, sistematizarlo y conservar nuestra experiencia y nuestros saberes docentes. Si lo veo como un punto de ruptura,
el enfoque que era de competencias individuales por el de comunidad. Se propone el codiseño curricular como un ejercicio de autonomía profesional, solamente que se les olvidó prepararnos para ser codiseñadores curriculares, porque nos acostumbramos a tener los planes y los programas completamente diseñados, completamente elaborados, y entonces hoy cuando nos enfrentamos hace 2 o 3 años a esa situación, obviamente que nos vimos en serios problemas. Sin embargo, nos permitió también, tiene el lado positivo, nos permitió retomar raíces del socioconstructivismo y de la educación humanista. Nos permitió formalizar el aprendizaje por proyectos y ya no necesariamente por contenidos. Nos implicó que esos proyectos estuvieran en los campos formativos y dejar de ver la linealidad vertical que pudieran tener los contenidos. Es decir, recuperamos una esencia esencial que tienen todos los currículum. Cuando yo trabajo con compañeras maestros y los alumnos y estamos trabajando con la planeación, les digo, recuerden, todo currículum tiene 3 líneas de intervención. La línea vertical que indica progresión, y si ustedes hoy observan los programas y los campos formativos, tienen una progresión vertical. El contenido pareciera ser el mismo. En lo que va cambiando es en la profundidad o en el reto que implica cada momento de evolución que tiene. También tiene una parte horizontal e implica... Caro, mande usted. Perdón la interrupción. Yo aquí estoy tomando nota, pero dejó de compartir diapositivas. A ver, permítame. Permítanme. Perdónenme. ¿O estaba fríamente calculado? No, para nada. Ok. A ver, creo que ya la volvieron a ver. Ahí está. Sí, doctor, Ok, entonces retomo lo de la ruptura ideológica o la evolución. Y insisto, puede ser un punto de ruptura, pero también pudiéramos verla como una especie de punto o de motivador a una evolución constante. De todos modos, las maestras y los maestros tenemos ese punto de ruptura, pero también tenemos la posibilidad de evolucionar constantemente y no logran detenernos. Por eso el magisterio es tan grande en ese sentido, porque aún con los cambios, aún cuando no hemos logrado madurar una u otra reforma, de todos modos nos anteponemos y a partir de nuestra vocación, de nuestra identidad, de nuestra creatividad de innovación, vamos adaptando y nos vamos poniendo vamos generando el mayor número de herramientas para enfrentarnos a estos cambios. Entonces, les decía, hay un tiempo político contra un tiempo pedagógico. Sin embargo, la brecha entre la novedad política y la experiencia o la maestría pedagógica impide la transformación de fondo, porque es como una pelea constante entre el tiempo político y el tiempo pedagógico. Cuando la política cambia así constantemente y la pedagogía o nosotros apenas nos vamos logrando adaptar, es cuando entonces nosotros decimos se están dando simulaciones, se está dando mucho la superficialidad, se nota demasiado el cansancio de los docentes, hay una resistencia institucional, la pérdida incluso de la identidad profesional, y entonces la escuela cambia en el discurso, pero no en la cultura pedagógica. Y eso es porque dejamos de ver como un elemento, un componente importante, lo que tiene que ver con nuestra experiencia. Voy a dejar un poquito ahí eso. Esa situación se sigue dando en las escuelas normales. Hay una realidad de la apropiación. Sin estabilidad curricular, obviamente que no hay profundidad educativa. Y se observa, ¿no?, que a pesar de que hay aceptación, de que hay avances en cuanto a la apropiación, sin embargo, hay faltantes y hay grandes quiebres que imposibilitan, que no permiten que las y los docentes e incluso los que están en formación se vayan apropiando
de estos contenidos, y entonces suele haber una ruptura muy grande, porque cuando llegan a la práctica docente y se encuentran con compañeros docentes ya en servicio que tampoco han acabado de comprender, entonces choca mucho la parte teórica con la parte práctica del trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos fortalecer la identidad profesional en las escuelas normales ante esa volatilidad de políticas educativas? Siento y consideramos varios que es uno de los mayores desafíos que tenemos en el magisterio, tanto el magisterio en formación como el magisterio en servicio. Y para ello planteo que algo que debe de consolidarse es la identidad profesional sólida. ¿Cómo la podemos hacer o cómo lo podemos recuperar? A través de la vinculación, del trabajo colaborativo, del compartir experiencias, de aprender a cómo sistematizarlo. Y ahorita, cuando hable de esa parte en las propuestas, les voy a dar un ejercicio que generalmente propongo en los encuentros pedagógicos y que no implica realmente ni tiempo, ni llevar diarios, ni llevar carpetas que luego aumentan solo el trabajo burocrático. El saber resistente es la pedagogía del cuidado, de aprender a cuidar nuestras experiencias, nuestra experiencia docente, nuestro saber pedagógico, y impulsar mucho en las escuelas normales, en las escuelas formadoras de docentes, la ética y la vocación. ¿Y cómo se logra? Bueno, a través de la sistematización de la enseñanza. Forjando identidad profesional, estoy seguro que podríamos crear pilares que resistan al tiempo. Muchos de ustedes me dirían, no, pues es que hablarlo es fácil, pero hacerlo en la práctica es altamente complicado. Bueno, ustedes vieron a la hora que Patti leyó un poco del currículum, mi trabajo antes de estar aquí en el sindicato, prácticamente fueron otros 12 años trabajando con los chicos en formación en las escuelas normales. Y encontré que había unos pilares que tendríamos que fortalecer en nuestros chicos, fortalecer en estos docentes en formación, y que eso ayudaba a que resistieran o que estuvieran resistiendo todos los cambios, e incluso podrían generar proyectos de investigación y propuestas innovadoras aún en su práctica como estudiantes, y que luego lo he visto cómo desarrollan varios de ellos ya en su práctica profesional, ya con su plaza. Uno, el anclaje ético, la identidad centrada en nosotros y no en la forma sexenal. Es decir, la persona es mucho más importante y sus saberes mucho más significativos que lo que pueden ser 6 años. Y eso hay que mantenerlo. 2, el docente intelectual, el estar consciente de que somos productores de saber pedagógico y que este es autónomo. Cada uno de nosotros produce saber pedagógico con sus vértices, con sus apropiaciones de manera muy particular. Otro, el orgullo normalista, recuperar la gran tradición pedagógica nacional que hubo en el siglo de empezando a trabajar ahí. Otros elementos, entre ellos el de la resistencia o el de la tolerancia a los cambios. Y el otro, la colectividad. Sentirnos que cuando estamos con pares, cuando estamos en comunidad, podemos avanzar y construir muchísimo. Por eso mi trabajo doctoral tiene que ver con la conformación de comunidades epistémicas. Y yo les decía cuando hacíamos estos trabajos, cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, bueno, pues nos reunimos todos con la idea de que a partir de lo que estamos trabajando, construyamos aprendizajes. Esas comunidades de aprendizaje, si las llegamos a convertir en comunidades de práctica, entonces ya no solo dialogamos sobre lo que aprende cada uno de nosotros, sino lo que sucede en la práctica y cómo me funcionó a mí y cómo le funcionó al otro, y cómo esos cambios van incidiendo en nuestro quehacer docente, en nuestra forma. Y lo más difícil de lograr son las comunidades epistémicas. Creo que un ejercicio de éxito es lo que logramos hacer en el SINADEP
cuando al integrar comunidades de docentes, ya sea en pares, en equipos o en comunidades incluso de escuela o interzonales o intermunicipales o interestatales, logramos fortalecer la seguridad profesional, y a partir de ahí se dio el eje centro de la comunidad epistémica, que es crear conocimiento a partir de la propia práctica docente. Y eso me lleva a plantear dos estrategias de permanencia del saber docente, particularmente en las escuelas normales. Uno, seguir trabajando con nuestras alumnas, nuestros alumnos, en cómo sistematizar la práctica junto a pares y junto a compañeros que están ya en servicio. ¿Cómo lograr esto? Y planteo desde la experiencia propia, creando repositorios de proyectos y diarios de clase que pertenezcan a la escuela y que estén vinculados entre lo que hacemos en la escuela normal con las escuelas de educación básica, es decir, contextualizados. Y esto no tiene que ser un mero trámite, ni tiene que ser un cuaderno que se llene por llenar. Tienen que crearse estos repositorios, y hoy con la tecnología es altamente posible crear en diferentes drive, diferentes proyectos, diferentes experiencias que se pueden ir sistematizando, y que siempre encontraremos esa vinculación entre lo que se da en la escuela normal como practicante y lo que pudiera ser ya con un maestro en servicio. Y las llamadas redes de memoria. Vincular al docente veterano con el novato para heredar los saberes que son realmente nuestro bastión como docentes. No se trata de que el que tenga más años de servicio sepa más que el novel, o que el novel tenga diferentes herramientas. Yo siempre diré que la combinación de ambos elementos, el dominio de nuevas tecnologías, de nuevas maneras de enseñar, de nuevas modalidades, junto o con el saber de los docentes con más experiencia, puede hacer que estas redes de memoria fortalezcan obviamente lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Y paso a la parte 3, sistematizar y proteger nuestra propia experiencia. Una propuesta que me permito presentarles en cinco partes. Primero. Doctor Alfaro. Así, mándeme. Alfaro, ¿puede abrir su diapositiva para que la veamos in extenso? ¿Así? Exacto, así. Ok. Listo. Muy bien. Mil gracias. No, ustedes. Primera, el saber que no se borra. Estar conscientes que aquello que ya hemos ido aprendiendo en la experiencia, y que no tenemos que quedarnos con esa manera de trabajar, sino reconocer que estamos en constante evolución, permite acumular esos saberes. Aquello que sobrevive a todas las reformas. Lo denominamos una pedagogía del vínculo, la conexión emocional previa al aprendizaje, la gestión de la diversidad, adaptar el aula a realidades heterogéneas, y sobre todo la resiliencia didáctica, el arte de enseñar con lo que se tiene. Los jóvenes luego nos dicen a los que tenemos más experiencia, no, pero es que ustedes solo utilizan esto, y hoy ya se pueden utilizar aplicaciones y la inteligencia artificial, y los demás experiencias decimos, no, esos muchachitos que nos van a enseñar a nosotros, si nosotros ya traemos 15, 20, 25 años de servicio. No, aquí la idea es cómo aprendemos a enseñar a partir de lo que tenemos. Recuerdo mis inicios en las escuelas multigrado, en educación especial, trabajando abajo de un árbol, y muchos maestros en grupo me decían, pero es que ¿cómo puedes trabajar ahí? Le digo, es que no estoy mirando el lugar como un espacio abierto, como un espacio sin cobertura, sino con la gran posibilidad que me da lo que me está rodeando al lado del árbol. Las diferentes tipos de hojas, el agua que corría por un ladito, las diferentes formas o las diferentes colores que tenían las corcholatas de los refrescos, porque por ahí estaba el refrigerador donde los niños destapaban sus refrescos cuando todavía se podían vender esos refrescos. Aceptar que todos somos diversos, y que en esa diversidad es donde se da justamente la riqueza de lo que somos como maestros, como estudiantes y como comunidades, obviamente, de aprendizaje, de práctica o hacia la construcción de comunidades epistémicas. Y esa conexión emocional, esa emoción que todavía nos da cuando aprendemos o cuando estamos enseñando algo y que vemos que funciona. 2, sistematizar la práctica. No hay otra forma de recuperar o de tener presentes esos saberes
que de hacer al documentar. Y yo les digo que a veces no es que tengamos que hacer diarios complejos o cuestiones de sistematización muy avanzada. A veces componer en la propia planeación o al hacer 2 preguntas. ¿Qué resultó de lo que hice? ¿Y qué dejé de hacer que puede mejorar lo que trabajé el día a día? Con esas 2 preguntas que respondiera a diario y que no pusiera discursos, sino con cosas muy concretas, con esas dos preguntas podría ir sistematizando mi propio hacer y documentarlo, y entonces obviamente con algunas estrategias de sistematización podría hacerlo. Lo puedo hacer en un diario, recuperar la reflexión diaria y usarlo como una herramienta de investigación, que es a lo que me refería. Ya tengo las respuestas a mis 2 preguntas. Ahora tengo que aprender a lo mejor algunas técnicas de investigación, y es cuando algunos me dicen, no, pues o investigo o trabajo en la práctica docente, porque no me da el tiempo para hacerlo. Sí puede darse si aprendemos a responder esas 2 preguntas que son elementales y que me permiten ir como logrando esa sistematización de la práctica. Y otra vez, repositorios locales, crear bancos de proyectos exitosos. Bueno, ahorita no hay consejos técnicos escolares, están suspendidos, pero yo sigo pensando que las y los maestros en la mayoría de las escuelas logramos conformar comunidades, aunque no todos participan en las comunidades, porque también tenemos de todo en la viña del Señor, y hay compañeras y compañeros que no les gusta integrarse a esas formas, pero podríamos crear un banco de proyectos. Los docentes en secundaria, ahora que estamos trabajando con la planeación, me decían, sí, pero usted le sugiere a los maestros de primaria, a los de preescolar y a los de telesecundaria que son un solo docente, pero nosotros en secundaria que somos varios, bueno, pues les digo, una manera en que podrían trabajar y desarrollar planeaciones que pudieran impactar en la práctica de docentes en secundaria y a la vez sistematizar, sería determinar cuál es el proyecto que van a trabajar y los contenidos que van a desplegar a partir de ese proyecto. Y en un rotafolio, en unas hojas de rotafolio, hasta eso, acostumbrarnos a no necesariamente en la computadora, en unas hojas de rotafolio poner cómo estoy planteando yo desde saberes y pensamiento científico, o cómo lo estoy haciendo desde lenguajes o de español, como le quieran ustedes llamar, y cómo lo propongo, y anotarlo ahí en un ratito, en una ida a la dirección, que fui por agua, o que fui por un café, o que tuve oportunidad ahí en un receso, que estuvo el de educación física, el de educación artística, donde lo hay, o simple y sencillamente tomar 3 minutos y anotar ahí cómo lo trabajaría. Cuando hago eso, cada docente está poniendo ahí su experiencia y su saber. El subdirector, les propongo, tendría que hacer como la integración y presentarles a consideración un proyecto. Está cumpliendo 2 cosas: poder planear y poder recuperar la experiencia. 3, mentoría y redes horizontales. Tenemos que dejar de pensar en la vertical de jefe de sector a supervisor, de supervisor a director, de director a maestros, de maestros a niños. Tenemos que pensar en redes horizontales, tenemos que pensar en parejas pedagógicas. Los niños que dominan o que tienen una habilidad sobre otros niños o en relación a otros niños, y poderlos poner a trabajar juntos. En educación especial le llamamos en algún tiempo los niveles próximos. Con maestros, las parejas pedagógicas, vincular a docentes experimentados con novatos para transmitir saberes intuitivos y de gestión grupal. A lo mejor el joven domina la gestión grupal, a lo mejor nosotros con más experiencia los saberes intuitivos, lo que ya sabemos que va pasando ciclo con ciclo, y que aunque tomamos en consideración las diferencias de nuestros niños, pues vamos avanzando. Redes de escuelas, ¿no? Hay muchos, lo probamos y lo pudimos comprobar exitosamente, que cuando intercambias experiencias entre zonas escolares en un sector o entre escuelas en una zona escolar, se va validando el saber del par sobre el saber técnico del centro, y ese es mucho más importante que cualquier otro conocimiento, que cualquier otra experiencia. El CT en vivo, transformar al consejo técnico no en un espacio burocrático, no en un espacio donde solo intercambiemos o nos den información, sino en un laboratorio donde se analicen evidencias de aula y no solo formatos. Ahí el problema es dejar el egoísmo pedagógico, el aprender a escuchar, el ser más empáticos.
el comprender que entre todos es como realmente podemos tener un avance significativo y proponer. El número 4, hacia una política de Estado. Desde el espacio en el que yo estoy, y es muy difícil, pero también lo podremos hacer desde cada uno de los espacios, es insistir en esta estabilidad curricular. Exigir que los planes y programas tengan una duración mínima de 12 años, al menos 2 sexenios, permitiendo de esta forma que maduren los procesos pedagógicos, que nuestros niños se vean impactados favorablemente y que podamos hacer una evaluación longitudinal para encontrar áreas de oportunidad, para encontrar también ventajas y, ¿por qué no?, para encontrar deficiencias que nos permitieran ir sugiriendo en torno a la política de Estado. Y obviamente tener voz, poder tener voz como docentes e institucionalizar la participación de nosotros como maestros frente a grupo en el diseño de políticas nacionales. No solo como consultados, sino como coautores. Y creo que aquí es donde ya se dio un gran paso al estar codiseñando, al estar siendo coautor en los planes y programas. Es decir, que si pudiéramos lograr el hacer esas comunidades, lograríamos generar una voz muy fuerte, una voz sistematizada y una voz que nos permitiera opinar en la creación de políticas o en el diseño de políticas, y no solamente como personas que encuestan, sino como coautores. Y el último, la quinta, la autonomía como un escudo, como un mecanismo de resiliencia epistémica que nos permite adaptarnos a los cambios sin perder la esencia misma de lo que somos. Es decir, la capacidad de transitar entre modelos sin perder nuestra esencia docente, como docentes, como personas, como profesionales de la educación. ¿Cómo? Priorizar lo pedagógico sobre el formato. Incluso ahora que nosotros estamos haciendo los encuentros, les estamos diciendo que el formato no es la clave en la planeación didáctica. El formato hice una propuesta en un curso reciente sobre vida saludable, porque los maestros batallamos mucho. No, es que nos piden un formato, a ver, pero el formato no solamente puede ser ese cuadro con columnas y filas. Y para hacer que los maestros se enfrenten a esa realidad, construí formatos pentagonales, formatos circulares, formatos en pirámide, que contenían lo que tiene que contener una planeación, pero no para que se viera, no para que más bien para que las maestras y los maestros descubrieran que no es el formato, sino lo que tenemos como el saber pedagógico, lo que podemos emplear. Y el otro es la apropiación crítica. Tomar lo útil que nos ofrece en este momento la nueva escuela mexicana. Al menos ya llevamos el periodo en el que se implementó, 22, y ya vamos para el segundo año de este gobierno, y ojalá que en los que siguen si haya modificaciones, sean solo en el sentido de que van aprendiendo de lo que es necesario cambiar. Empezaron diciendo que a cada campo formativo correspondía una metodología. Con el andar de las maestras y los maestros se dieron cuenta que eso era imposible. ¿Por qué? Porque las metodologías deben responder a los contextos, deben responder a las características de las y los maestros, y deben responder obviamente a las necesidades de nuestras y nuestros estudiantes. Se dieron cuenta en preescolar que no podían dejar de lado las modalidades y retomaron las modalidades, y es una variante. Nosotros estamos agregando incluso en estas modalidades de poder planear la minuta didáctica como un ejercicio que puede servir no solo para planear, sino para sistematizar la propia práctica de la planeación y del trabajo, e incluso evaluar el quehacer del docente a partir de 5 preguntas que se definen ahí en los encuentros y que se las comento a ustedes. ¿Qué enseñar o qué deben aprender? ¿Para qué enseñar o para qué deben aprender? ¿Cómo se debe enseñar o cómo debo promover el aprendizaje? ¿Con qué lo debo hacer? ¿Y qué, cómo, para qué y con qué evaluar? Si se fijan al responder esas preguntas, no importa la reforma, sino importa verdaderamente el análisis del currículum y la manera en que lo vamos a intervenir. Ya voy cerrando para no cansarlos también con la aburrida voz. Un plan de estudio debemos asumirlo como un mapa, no como una Biblia que dice tal cual como debemos de hacer, o como un recetario. Pero la experiencia docente es la brújula, y eso es lo que tenemos que recordar, que sabe dónde están los baches y por dónde se llega más lejos. Ahí me refiero al saber docente que vamos construyendo los que ya tenemos más tiempo.
y que podríamos compartir esta experiencia con los más noveles. Esa experiencia sería la base de la transformación de la que estaban hablando al principio, antes de mi intervención. El saber docente no es una pieza de museo, no es algo que también tengamos que colocar y decir así se trabajaba en 1940 y así en 1970 y así en 1983 o en 1992 o en 2006 o en 2012 o en 2022. No, hay que entender que es un río vivo, que se nutre de la práctica y solo sobrevive cuando el maestro reconoce su propia autoridad pedagógica. Está en nosotros. No hay manera de que quienes en el momento diseñan en escritorio o que llevan a cargo la autoridad lineal, no hay manera de que puedan saber realmente lo que pasa en nuestros salones, solo nosotros. Y con esa autoridad y con la posibilidad de sistematizar ese quehacer docente, es que hago esta propuesta para la transformación real. La verdadera transformación educativa no ocurre en los diarios oficiales de la Federación. Eso es burocracia. ¿Dónde ocurre? En la autonomía del aula y en el vínculo humano en que se desarrolla entre el maestro y los alumnos desde la experiencia docente. Sirve, por cierto, para aquellos muy animados con la inteligencia artificial, que no hay manera de que la tecnología ni la inteligencia nos suplan a los docentes. En estudios de hace 10 o 15 años se decía que si algo así pudiera pasar, sería la profesión 130 de 130 en que se pudiera dar algo así. ¿Por qué no? Justamente por ese vínculo humano que hay entre el maestro y el alumno. ¿A dónde nos lleva esta frase? A que debemos aprender a reflexionar colectivamente, no individualmente. Individualmente es una parte, pero necesitamos hacerlo de alguna manera colectiva. Y no sé, Pati, si creo que hay tiempo para preguntas, si las hubiera. Yo les agradezco mucho su atención y espero que hayamos podido responder a las preguntas que amablemente nos planteaste. Y claro que se respondieron y de manera muy espléndida y con un plus, con un agregado, con un valor agregado, con lo que nos hiciste reflexionar a partir de tus dichos, a partir de tus propuestas y de tus premisas, doctor. Eh, hay una pregunta que es muy incidente, creo que con esa podríamos cerrar. Hablan los maestros en el chat acerca de, luego entonces, esa revalorización magisterial de la que se habla tendría que ser con una mirada diferente, no a la espera o a la expectativa de qué nos darán, sino qué haré yo valorándome con esa identidad profesional que debo ir cada día construyendo en mí, en mi persona y de manera horizontal con mi colectivo. ¿Qué nos propones para cerrar esta brillante disertación? Es correcto, y lo voy a hacer desde la mirada como maestro y desde la mirada sindical. El patrón siempre va a ser el patrón y siempre nos va a dar los elementos que ellos consideran pertinentes para trabajarlo. Y además lo acompañan con oficios y con circulares. Pero es realmente en la práctica docente, y por eso les decía yo, no es con el diario oficial de la Federación, no es con una circular como se logra que conservemos nuestros saberes y nuestras experiencias. Es a partir justo de aprender un poquito a sistematizar. Y insisto, sistematizar no tiene que ser todo un proceso complejo de investigación-acción o investigación para mejorar la práctica o cómo convierto la etnografía en no sé cuántos datos para poder... No, con esas dos simples preguntas, todos los días. ¿Qué se hizo que motive o que se motivó en los niños o en los jóvenes que estuvieran muy puestos para aprender, que hoy hasta rieron, que hoy jugaron, que se divirtieron con lo que aprendimos? Pero también, ¿qué dejé de hacer? Porque también me di cuenta en algún momento que Mauro dejó poner atención, o que Patti se dedicó más a platicar, o que Brenda estaba más atenta al celular o a las notas del cuaderno. No, es ¿qué es exactamente lo que puedo hacer día con día? Al principio puedo no escribirlas. Si empiezan a escribir, se darán cuenta que de esa manera, al revisar sus notas de la semana o del mes o del semestre o del ciclo escolar, se darán cuenta de lo que se está haciendo de una manera
que no me gustaría calificar como buena o mala, sino de una manera que da resultados y de cosas que tenemos que estar mejorando constantemente en la práctica. Así aprendemos a sistematizar y aprendemos desde a conservar nuestra experiencia, nuestro saber docente y a partir de ahí poderlo transformar. Yo veo muchas caras jóvenes y sé que algunos dirían, no, bueno, eso está fácil platicarlo, pero créanme que a mis largo de mis casi 40 años como docente, los últimos 25 entre la escuela normal formando chicos profesores y el SINADEP, lo he podido ver con éxito cuando se promueve así, como está reflejado en las 5 propuestas que les hice en las diapositivas 5, verán cómo sí se puede ir logrando esta transformación. ¿Alguien tiene la mano levantada? Normalicia, no sé, Pati, si todavía ya bien conoce tú. Bueno, no tengo así una consigna tajante por parte de los organizadores en cabina. Por tanto, adelante, maestra Norma, brevemente, concisa y precisa, para que disfrutemos de la respuesta del doctor Jorge Alfaro. Mientras Norma abre su pantalla y el micrófono, les comento que la presentación, con todo gusto se la mando a la doctora Ganem, para que se las puedan proporcionar a ustedes. Si no, si se fijaron en la presentación, está mi correo, está mi número de teléfono, y también si me la piden, se las hago llegar con todo gusto para que la puedan revisar con más calma. Luego la voz tediosa de uno hace que se pierda la atención, porque siempre estar solo escuchando es cansado. ¿Alguien nada más? Tediosa. No, nada de tediosa. Adelante. Normalicia, ¿ya pudiste abrir el micrófono? Y también había otra persona que quería, podemos recibir 3 preguntas seguramente. Tenemos unos minutitos. Adelante, por favor. ¿Quién abra primero? Adelaido Aspeitia. Adelaido Aspeitia. A ver quién abre primero el micrófono. Quítenle el mute. Primero, maestro Alfaro, doctor Alfaro, mandarle un fuerte abrazo desde el Estado de México. Sin duda tenemos un gran compromiso, tenemos un gran reto. Hoy las generaciones que estamos construyendo, ayer estábamos socializando con algunos docentes formadores que están en etapa de normal aquí en el Estado de México. Y estábamos haciendo un análisis de que ellos hoy tienen la primera y segunda generación de aquellos alumnos que en secundaria fueron hijos de la pandemia. Lo que se construyó en ese lapso de 6 años está generando un gran reto en el ámbito de la educación. Creo que la propuesta y la teoría que usted plantea sin duda nos genera todavía duplicar los esfuerzos en la gente que tenemos o que se suma a este compromiso de seguir construyendo una mejor educación. No sabemos hasta dónde va a generar este impacto de estos 6 años, si se va a alargar más de las consecuencias que esto fue generando en esos vacíos o en esos espacios acéfalos de ese procedimiento cognitivo en todas estas generaciones. Pero hoy lo están afrontando los docentes de educación media superior, lo están afrontando los docentes de educación superior, lo seguimos careciendo los alumnos, los docentes que estamos en nivel básica, y creo que sin duda espacios como estos nos siguen fortaleciendo en la reflexión, pero principalmente en la responsabilidad y el compromiso. Un abrazo, doctor Alfaro. Gracias, maestro Adelaido, qué gusto saludarte. Había otra pregunta por ahí que podemos también considerar. Sí, adelante. Ya me abrieron el micrófono, muchas gracias. Adelante, maestra Norma. Alfaro, usted habla de comunidades epistémicas y se supone que en los consejos técnicos se habla mucho de comunidades de aprendizaje. Lo que entendí, usted me puede confirmar o quitarme de la duda, es que debemos de pasar de comunidades de aprendizaje a comunidades epistémicas para poder compartir lo que vivimos en la práctica. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Gracias, Normalicia. Mira, esencialmente en las escuelas, ya sea con niños o en grupos de licenciatura o los mismos maestros cuando lo logran, generalmente hacen o conforman comunidades de aprendizaje, donde la meta
es compartir a partir de la experiencia, de la lectura guiada, con algo de la experiencia, tratar de que todos aprendamos, cada quien a su nivel y a su ritmo, cada quien con su diferenciación, cada quien recibiendo o construyendo lo que de ahí le sirve. Otras escuelas trabajan las comunidades de práctica, se da mucho, sobre todo en los estudiantes de las escuelas formadoras de docentes. ¿Qué es? Hacen su planeación, hacen su trabajo, van a las escuelas o en las escuelas, hacen sus prácticas y regresan a la escuela y reflexionan sobre ellas. Lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, lo que pudieran mejorar, qué tendrían que cambiar, qué tendrían que colocar de nuevo. Eso es un ejemplo muy claro de una comunidad de práctica. Es decir, construyes un conocimiento, vas y lo aplicas en la cotidianeidad de tu práctica docente o de tu práctica formativa, regresas y cuando la generalizas con todos, cuando la dialogas con todos, entonces hace que se construya igual, cada quien retoma lo que le sirve y construye su propio conocimiento. La comunidad epistémica es algo más complejo. La comunidad epistémica tiene la intención de reconocernos a los docentes como creadores de conocimiento, que todos los días creamos conocimiento. Alguna vez, participando en un foro con diferentes investigadores, recuerdo Schmelkes, Pablo Latapí, yo les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre un maestro y un investigador? Yo esperaba una respuesta bastante compleja, pero la respuesta fue una coincidencia entre quienes estábamos en la mesa. El maestro no escribe o no sistematiza su experiencia, a pesar de que todos los días se encuentra una manera diferente de abordar, porque Juanito no le respondió como le respondieron los demás, y entonces tú como maestro creas una forma de intervenir. Eso es crear conocimiento, pero se pierde porque no lo escribes. Y el investigador retoma lo que nosotros hacemos y lo publica, y chance hasta vende libros con nuestro propio conocimiento. Y mi apuesta en el CINADEP era crear comunidades epistémicas, es decir, maestros que crearan conocimiento y que lo sistematizaran y que luego se lo compartieran a otros para que a partir de ahí se generara nuevo conocimiento. Es decir, no solo que aprendieran o no solo que lo pusieran en la práctica, sino que crearan conocimiento a partir de ahí. Un ejemplo muy rápido. Un maestro de Baja California con una maestra de Mérida intercambiaron una experiencia de intervención pedagógica en una escuela multigrado. Y le dice el maestro de Baja California a la maestra de Mérida: maestra, me pareció muy interesante la forma en que usted trabajó el ejercicio o los ejercicios del tema. Sin embargo, yo haría estas otras cosas y haría estos cambios. Eso es crear conocimiento. Es decir, no se trata de solo aprenderle a la maestra, o no se trata solo de ir y poner en práctica, sino que a partir de ahí, eso es justamente lo que le permite crear conocimiento, ¿no? Entonces, es mucho de esto que hay que poner en común. E insisto, hay documentos, hay cosas que pueden checar en el internet con mi nombre o con el CINADEP, o incluso con compañeros de ustedes. Ahí veía conectado a mi amigo, el doctor Mauro, ¿no? Donde doy cuenta de cómo las experiencias que se practicaron en las diferentes comunidades del CINADEP fueron permitiendo crear esas comunidades epistémicas, comunidades creadoras de conocimiento. Maestra Norma, espero haberle respondido y no haber hecho más bolas. Cabalmente, sí, así es. Con gusto, ahí alcanzo a ver algunos comentarios. Invíteme a una comunidad epistémica, sí, con gusto. O sea, todo es que estemos dispuestos a seguir aprendiendo y compartiendo y a probar. No a probarte a ti mismo, sino a probar que estás construyendo conocimiento a partir de tu propia práctica docente y enriqueciéndola. Así, por eso el título de la ponencia. No importan las reformas. Más allá de lo que genere la incertidumbre,
el saber pedagógico y la experiencia van a permanecer, y van a permanecer más si somos capaces de sistematizarla, y no sistematizarla a través de procesos engorrosos, sino, como les dije, con las dos preguntas muy sencillas y luego caer en la reflexión crítica. Creo que ya. Muy bien. Hay un comentario muy interesante, muy plausible. El maestro Oscar Alvarado dice, bueno, qué gusto y gratificante escuchar al maestro Jorge Antonio Alfaro Rivera. Gracias por hacernos recordar de dónde venimos y reflexionar hacia dónde vamos. Reflexionar sobre nuestro quehacer docente. Saludos desde Sinaloa. Muchas Creo que fue gracias. algo de lo que externó el doctor en su disertación y que nos queda como esa reflexión de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos preguntan también sobre el correo y la presentación, pero estoy respondiendo que se la haríamos llegar por las vías conducentes, es decir, a través de los canales oficiales, ¿verdad?, de este foro. Sí, así es. Yo bueno, Patti la tiene, la doctora Ganem se la puedo enviar. También ahí se pasó rápido mi correo y mi número de teléfono. Como alguna parte de mi vida, el TEC de Monterrey me invitó a trabajar con ellos, y porque fue una gran experiencia. Era el único integrante de la Cátedra de Innovación y Docencia que no era egresado del TEC, era un normalista, como me decían ellos, un normalista en el TEC. Bueno, pues me enseñé a contestar correos en menos de 24 horas, que fue lo que creo que más le aprendí al Tecnológico de Monterrey, esa posibilidad que tengo de sí responder. Entonces escríbanme y eso, y con gusto, no tengo ningún inconveniente. Soy de la idea de que el conocimiento es para compartir. Yo estoy muy orgulloso de ser maestro y de poder compartir las experiencias, y seguramente de aprender de gente más joven y más grande que yo. Así es. Y doctor Alfaro, si me permite redondear la serie de comentarios para no tener tantos aislados, sino integrarlos de alguna manera. Bueno, una de las propuestas o de las inquietudes que están externando los maestros en el chat es precisamente estas formas sencillas y nada complejas que en ocasiones impiden que las prácticas se sistematicen. Y agregaríamos que los contextos tan diversos de este mosaico que es nuestro país, pues permite y además permite que fluyan tantas diferencias, tantas convergencias, tantas divergencias, lo cual enriquece cualquier sistematización. En este sentido, en otros países más desarrollados se hacen algunos ejercicios de sistematización y casi en automático son publicados. En nuestro país no se logra, sin embargo, los casos que se atienden tan difíciles, tan adversos, en contextos tan deprivados, permiten entonces que esas publicaciones, cuando llegan a hacerlo, de verdad enriquezcan y nutran a la comunidad académica, no solo nacional, sino también internacional. Lo que sucede es que nos quedamos en el camino y no logramos esta sistematización para lograr publicar, para difundir y para diversificar lo que se hace en nuestro país, con población nuestra, por supuesto. Claro, totalmente de acuerdo, Pati. Muy bien, pues estamos dando un cierre ya a su participación. No sé si alguien de los maestros aquí presentes quieren cerrar con algún comentario, con algo en específico. Ya tenemos unos cuantos minutitos, doctora Ganem, alguien que quiera participar y redondear esta magistral ponencia. Por aquí, Patti, doctor Alfaro, hay unos comentarios de veras en un sentido de insistencia de que quieren los maestros formar una comunidad epistémica con usted. Así es que le compartiremos, doctor Alfaro, si usted nos los permite, la base de datos de los 359 maestros que están aquí con nosotros. Usted seguramente tiene formas de convocarlos y segura estoy que varios de ellos
querrán seguir este proceso de formación. Muchas felicitaciones, doctor, muchos reconocimientos de esta maravillosa sistematización de lo que el maestro siente, a veces en esta soledad que sucede cuando cerramos la puerta de nuestro salón de clase, nos encontramos en este acompañamiento con una diversidad de aprendizajes de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, pero aunque estamos rodeados de ellos y de ellas, hay soledad pedagógica, hay soledad didáctica, hay soledad de reconocimiento. Por eso queremos sumar, doctora Alfaro, este espacio para que los maestros se sientan vistos, se sientan reconocidos, y por eso hemos logrado durante 6 años esta actividad. Entonces, doctor, muchas felicitaciones, reconocimientos, insistencia en participar o pertenecer a alguna comunidad epistémica como usted la ha mencionado, comentarios muy importantes de cómo los maestros van superando los diferentes retos de este desperdicio pedagógico, ¿no? Eso me parece que es un gran concepto para nombrar aquellos aprendizajes que vamos olvidando. Muchos de nosotros luego de repente vamos a un taller o a un curso y volvemos a recordar una técnica, una estrategia, un juego. Decimos, ay, había yo olvidado esta caja de herramientas que tengo por ahí. Y creo que lo que nos ha sugerido el doctor es ir sumando e ir integrando organizadamente qué tipo de aprendizaje estamos desarrollando con nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. Pues, Pati, gracias por esta conducción. Gracias, doctora Alfaro, por esta presencia de usted aquí entre todos los maestros que hoy nos acompañan, y seguros estamos que todos estos videos ya nos los pidieron porque los van a pasar en sus consejos técnicos, y justo eso es hacer extensivo el conocimiento, los saberes, lo que vamos por ahí encontrando. Muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias, al doctor. Contrario, al contrario. Gracias. Gracias a yo creo que ustedes, estamos gracias, en los doctora Ganem. augurios, doctora Ganem, estamos en los augurios de conformar de verdad un patrimonio pedagógico nacional. Yo cierro con esa expectativa que creo que estamos en el momento de madurez para empezar a forjar patrimonio pedagógico de la nación. Así le llamaremos. Un gusto, un placer, muy agradecido por su atención, por el tiempo que dedican a prepararse, a contribuir y a desde estas comunidades, aunque sea virtual, pues seguir aprendiendo, seguir confrontando nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y adaptarnos a los cambios, ¿no? Tenemos la capacidad de hacerlo y mucho más que eso. Muchas gracias, que pasen todas y todos una excelente tarde y un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias. No, gracias a ustedes. Damos por concluida esta segunda conferencia magistral de este foro